Llevo varios días diciendo que estoy esperando un mechazo rojo antes de que termine este mes, que estoy muy convencido, que tengo varias confluencias que me han indicado esto. Y dices, hostia, Pau, ya dijiste que venía un crash en abril y acertaste. Siempre estoy encontrando excusas para remarcarlo y recordarlo, pero dejadme... No es cada día que alguien pueda decir esto y acierte, así que dejadme unos poquitos episodios más para volverlo a repetir y después ya lo abandonaremos, ¿vale? Entonces, podría callarme la boca y no decir absolutamente nada, pero estoy muy convencido de algo así, de que esta euforia que estamos viendo los últimos días es antes del machetazo. Pero, como digo, quizás me tocará volver a la cueva cuando termine el mes, en el último día, cuando no haya sucedido a las 11:59 de la noche, tendré que tragarme mis palabras, ¿no? Del mismo modo que ayer compartía en un episodio que ya no soy bitcoiner y la gente me entraba a atacar directamente a lo personal, a pesar de que este podcast va de compartir lo que estoy viviendo y experimentando. Claro, digo, hostia, al menos deja pasar un tiempo, deja pasar unos años y entonces ya veremos que tiene razón, ¿no? Ya paso de comentar estas mierdas porque a medida que pasan los años uno se va haciendo mayor y dice, bueno, lógicamente, ¿no? No te harás más joven, a menos que seas Benjamin Button. Y digo, paso de estas mierdas. O sea, a mí lo que me gusta es como mirar mi galería y decir, hostia, a ver qué pensaba el Pau de hace 5 años o cuál era la situación. El Pau de 5 años acertó metiéndose en Bitcoin. Quiero ver si el Pau dentro de 5 años acertó saliendo de Bitcoin y volviéndose un especulador. Que, por cierto, la gente especula con la idea de, el tío seguro que se ha metido en XRP porque ha hablado de él, ha hablado de que los bancos se van a meter en XRP y esto seguro que quiere decir que se ha metido ahí dentro, ¿no? Y yo digo, hostia, cuánta especulación. Esto sí que es especulación realmente. Yo... Y ya os lo digo en ese propio episodio, si alguien se hubiera dignado a escucharlo, que simplemente voy a estar en el activo que tenga más fuerza relativa en ese momento. Se llama Bitcoin, se llama XRP y que, por cierto, no voy a estar, si sucede este machetazo a final de mes, no voy a estar en ninguno de estos dos activos porque no son los que van a traer más fuerza relativa, sino que son otro grupo de activos, de cripto específicamente, que es lo que me interesa a mí porque hay más riesgo-beneficio, a partes iguales, o más bien dicho, creo que el beneficio es mucho mayor incluso que el riesgo, que comparto con los miembros de Sociedad Ninja y, lógicamente, soy un chaquetero en cuanto a mi patrimonio y a mi poder de compra. No me importa el nombre, la etiqueta o el color del logotipo que tenga, ¿de acuerdo? Lo que me importa es generar más poder de compra a largo plazo. Por eso digo, hostia, muy bien tener su propia opinión, como tengo yo, como tú tienes la tuya, pero solo el tiempo podrá decir quién ha terminado teniendo razón, ¿no? Si cada uno tiene su convicción, está perfecto. Pero me hace mucha gracia ver cómo durante 5 años... Hablando de Bitcoin en este podcast, no he tenido ninguna persona que sea pro Bitcoin Cash, pro Monero, pro Cardano o pro XRP entrar a mis comentarios y decir, ¿qué dices? Estás súper equivocado, XRP o Monero o Cardano es lo mejor. Ninguno. En cambio, hago un episodio diciendo, no, ya no soy pro Bitcoin, sino que soy un tío especulador que puede especular con cualquier cosa y me vienen aquí los Bitcoiners a... Hostia, qué raro se hace, ¿no? Ya no llamarme a mí mismo bitcoiner, a saltar a la yugular. Pero lo que quiero comentar hoy aquí no es precisamente esto. Lo que sí que tengo que hacer referencia a esto es porque solo el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, ¿no? El tiempo dirá quién tiene razón. Lo que sí sabemos ahora, que es el tema del episodio de hoy, es estos nuevos datos del paro de Estados Unidos que sinceramente empiezan a preocupar. Y esto no creo que se necesiten bandos para saberlo. Y en especial cuando miro uno de mis indicadores macrotécnicos que hoy voy a compartir con vosotros, pero que da un dato que puede ser un tanto preocupante. Pero antes, para entenderlo, necesitamos, como siempre, un poquito de contexto. Y es que, como decía, el paro ha empezado a aumentar en Estados Unidos. Y no solo que simplemente ha empezado a aumentar y ya está, que la tendencia ha cambiado, sino que se está acercando al umbral que podríamos etiquetar de crisis económica, ¿no? Que sería a partir de las 300.000 personas registradas en la oficina del desempleo, ¿vale? Por lo tanto, toca analizarlo para ver si nos podemos avanzar en los cambios. Y es importante decir que aunque saliera por encima de este umbral, no significa inmediatamente recesión, sino que sería un cambio de tendencia que hay que vigilar. Es verdad que la semana pasada nos daban datos que podríamos considerar buenos en cuanto a inflación en Estados Unidos. ¿Qué es eso, no? Daban la alegría a más de uno porque se ve que la inflación ha bajado al 2,41% a pesar de que, bueno, el mercado estaba diciendo que iba a ser de un 2,6 aproximadamente, lo cual pues ha reaccionado bien. Pero cuando digo que ha reaccionado bien no significa necesariamente que hayamos visto una subida del mercado, sino que parece que el movimiento del precio ha sido totalmente descafeinado
a los pocos días de ver este dato que en teoría es positivo. Hostia, no hay inflación, o más bien dicho, hay menos inflación que la esperado, tendría que ser positiva, pero no es así. Algunos alegarán que es porque el show de los aranceles aún no ha concluido, pero yo no estoy nada de acuerdo de que sea para esto, ¿vale? Precisamente porque voy a alegar como esta mala reacción o reacción descafeinada pone de manifiesto que el mercado se está preocupando, al menos ahora, más por los datos del paro que por el empleo. Al menos ahora mismo. Que el mercado ya podría estar descontando el paro, como que vaya a subir más incluso, que ha habido un cambio de tendencia y que por lo tanto se termine traduciendo en una recesión que sea tarde o temprano, ¿vale? Porque como digo, tiene que ser una tendencia y se termine traduciendo en recesión. Pero no suframos ahora, ninjas de la vida, porque os recuerdo que en las recesiones lo que vemos es que el mercado hace suelo antes de que los medios empiezan a decir que ya estamos en una crisis económica o que la crisis económica empezó hace poco, pero os lo anunciamos ahora. No, el mercado hace suelo antes. Además, el mercado se avanza. Recordemos que el mercado no es la economía. Están relacionados, pero una cosa no tiene que ver con la otra en el sentido más directo del movimiento del precio o de la revalorización de los activos. Bueno, y es, lógicamente, tenemos uno de los maravillosos indicadores de propiedad intelectual de Pau Ninja que nos está diciendo algo muy interesante por ambos lados. Y lo vamos a descubrir hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Si empezamos a centrarnos en el optimismo, porque en el fondo confieso que las últimas semanas pues he estado hablando de lo más preocupante de no solo de la economía, sino del sistema monetario actual, porque creo que es lo más urgente o lo que la gente tendría que tener en la cabeza. Por esto he empezado con lo pesimista, porque es lo importante también ahora mismo. Recordemos que los humanos tenemos un sesgo de negatividad que nos ayudarían a sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Cuando te fijas que ahí puede haber león porque han matado a gente de tu tribu, pues te empiezas a fijar en lo negativo porque es lo que te hace sobrevivir, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos ya, como ya hemos tocado lo pesimista, vamos a tocar lo optimista al menos por un momento, y es este consenso en el que, bueno, la inflación esperada un 2,6, pero ha terminado siendo un 2,4. Y ojo, que el mes pasado estaba en 2,8, que esto realmente hay mucha diferencia, aunque solo sean por decimales. Y esto ya de entrada calmará a algunos podríamos decir al inversor medio, porque la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, recortó los tipos de interés en septiembre y la inflación pues había ido en aumento, ¿vale? Desde entonces. Y ahora pues empezaron a recortarlos, pero aquí lo tenemos, ¿no? Inflación a la baja. Ahora bien, podría ser perfectamente que estos datos tuvieran gato encerrado. Y es que una de las razones de que baje la inflación por debajo a lo que el mercado o la gente tenía en mente podría deberse simplemente al hecho de que los precios de los activos también han bajado, ¿vale? Si piensas, por ejemplo, en el mercado, no necesariamente todo. Vamos a verlo más a fondo, ¿vale? Porque lo que quiero decir es relacionando esta idea de las recesiones, porque si nos hemos calmado recientemente en cuanto a las inflaciones, hay muchas olas inflacionarias que han terminado en recesión, pero que no haya inflación ahora mismo no significa necesariamente que estemos libres de pecado, ¿de acuerdo? Que la tendencia haya cambiado. Y lo digo muy en serio porque la Reserva Federal de Atlanta sigue proyectando un PIB negativo para el primer trimestre de este año. Por eso estoy diciendo que no nos hemos salvado de recesión simplemente porque la inflación haya sido un poquito mejor de la esperada. Y esto básicamente significa cuando la Reserva Federal de Atlanta dice que vamos en cuanto a Estados Unidos, que para mí es la potencia ahora mismo y lo que me centro más porque sus políticas monetarias hacen que mis inversiones vayan mejor, ¿vale? Mis decisiones de inversión recientemente, sobre todo en el último año, se centran mucho en las políticas monetarias. Pues si nos están diciendo que va a haber un trimestre negativo, significa no solo que el país no avance durante ese trimestre, sino que está produciendo menos que antes, que la economía se encoge en lugar de crecer, ¿vale? Así que no descartaría del todo que ahora mismo estemos empezando a ver las primeras fases de una recesión que lógicamente no la notaríamos inmediatamente, porque, bueno, oficialmente no se puede declarar una recesión hasta que estemos de lleno a ella, ¿vale? Para el corto plazo, al menos, está bien tener algún dato positivo que dé cierta, llamémosla, respiración a los inversores, como la inflación que ha sido positiva.
Y si analizamos esta inflación por categoría, tenemos la inflación de los alimentos y bebidas, que ha seguido en aumento, que tiene cojones la cosa, porque seguramente es la más importante en el sentido de que es la que afectará a todas las familias, incluidas sobre todo a las familias que tienen menos. En otros sectores la inflación ha caído en general, por esto, lógicamente, los datos totales es que la inflación ha caído, ¿no? Pero menos los sectores de la comida, el ocio, los bienes y servicios, el resto, en general, el cómputo global ha caído y es positivo. Pero es que, además, la inflación subyacente, la que en inglés llaman core inflation, que básicamente es el tipo de dato, el tipo de inflación que nos cuenta, que excluye los movimientos bruscos de las cosas más volátiles, tipo pues, alimentos frescos o la energía, como el petróleo. Lo que veíamos es que veníamos de una inflación subyacente, la core inflation, que estaba estancada, ¿vale? Que, por cierto, esto del petróleo que comentaba es un activo que estoy vigilando muy de cerca porque básicamente es un análogo opuesto de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Si sube, cripto baja. Si baja, cripto sube. Por esto estaba haciendo un movimiento rarito y muy bien picado, y digo, esto hay que vigilarlo bien, ¿vale? El caso es que esta inflación subyacente podríamos etiquetarla un poquito de una inflación más fiable, ¿vale? Porque dice que no podemos contar todo lo que se mueve mucho de precio, lógicamente, cada día. Lo que tiene sentido, ¿no? Vamos a hacer un tipo de inflación que no mire cómo el petróleo se desbanca o cómo hay estos activos tan volátiles. Así que vamos a hacer una inflación de las cosas que acostumbran a no ser tan volátiles. Pues esta inflación había estado estancada en un 3% desde el verano pasado, lo que en su momento había sido pues, algo preocupante. Pero lógicamente ya no lo es porque desde febrero esta inflación core bajó de forma muy notable, lo que bueno, es una señal, otra señal de bienvenida. Así que esto es lo que el Tito Powell de la Reserva Federal quería ver con este objetivo que tiene la Fed, que es de un 2% de inflación, que no estamos ahí aún, pero va a ese rumbo. Ahora bien, si miro el gráfico histórico en la década de la bajada de los 70, hubo varias oleadas distintas que potencialmente podrían ser, como digo, un análogo de lo que estamos viendo ahora mismo. A mí me encanta mirar los gráficos históricos y buscar en qué situación podríamos estar ahora en el gráfico de hace décadas, ¿vale? Por eso digo que no tiene mucho sentido que empecemos a celebrar la inflación que ha bajado, porque había momentos en donde había recesión que veníamos de una inflación que estaba bajando. Y si nos fijamos en la inflación, por ejemplo, de los años 70, hubo un pico inicial básicamente al mismo nivel que ahora, pero claro, luego volvió a bajar hasta el 2,5 antes de volver a subir. Por eso digo que esto de la inflación no es tan relevante para el mercado, ¿vale? Porque no es que haya una tendencia clara de que estamos bajando de forma continuada, sino que es un dato puntual. Aunque claro, si el especulador ninja, el ninja medio, no ha estado muy contento de la acción del precio que ha habido en el mercado recientemente, es porque quizás, más que los datos de la inflación, como comentaba en la introducción, lo que está preocupando más al mercado son los datos de empleo, o más bien dicho, la falta de empleados, o más bien dicho, los desempleados, al paro, básicamente. Si miramos los recortes de empleo del United States Challenger, ha habido un repunte reciente, sobre todo gracias, podríamos decir gracias entre comillas, al Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, de Elon Musk, ¿vale? Que ha echado a la calle unos cuantos miles de funcionarios públicos. Por esto, yo a nivel personal, pues me parece genial, ¿no? Si hay funcionarios que no están trabajando y están chupando del bote, pues lógicamente mejor que suban los datos del paro, pero que al menos el tejido productivo sea más fiable posible, ¿no? Estás viendo lo que realmente hay ahí. Por esto no deja de ser especulación de si es realmente porque Dodge exclusivamente ha tirado gente en la calle y este dato quizás vaya a bajar próximamente, como si haya sido una especie de mini pico pandémico, pero que después se vuelva a recuperar. No lo podemos saber aún, lógicamente. El dato no es pequeño ahora mismo porque se esperaban unos 170.000 nuevas personas en paro en Estados Unidos, que no es poco, y ha terminado habiendo 100.000 más de las esperadas, 270.000 de los esperados, lo que significa que entonces es más que posible que los mercados se preocupen menos por la inflación y más por lo que está sucediendo con los datos del paro, ¿vale? Por el mercado laboral ahora mismo. Por esto, para los que
habéis llegado hasta aquí en este episodio, como regalo, tengo uno de estos indicadores macrotécnicos, como los llamo yo, que me encantan, y básicamente es relacionando los datos del empleo y del mercado. Y es que, bueno, a mí estos indicadores macrotécnicos me encantan de explorarlos y a veces me puedo pasar literalmente horas intentando relacionar datos de macroeconomía a nivel análisis técnico con otros para ver si se pueden sacar conclusiones. Y tengo que confesar que lógicamente no es, como os lo diría, una creación mía, sino que en mis horas de exploración no solo experimento yo y termino con buenos descubrimientos como mi indicador que marca la alt season y la Bitcoin season, de cuando empiezan, que lógicamente compartiré con los miembros de Sociedad Ninja cuando salte, sino también que paso muchas horas mirando Reddit, foros. En los episodios privados de Sociedad Ninja ya he mencionado algunos documentos muy interesantes de la banca que encontré en un foro coreano, ¿vale? Pero en Reddit encuentro estas combinaciones de indicadores que son la hostia y dan muchísima información que casi nadie mira y sin embargo dan mucha información extra, ¿no? En este caso, ¿qué es? Pues si miramos el gráfico del SP500 dividido por los datos del paro al cuadrado, lo que nos encontramos es algo similar a lo que compartí con vosotros en el episodio 709, el episodio 709, que os dejaré en las notas del episodio en el que, entre comillas, predecía o explicaba qué indicadores de este estilo macrotécnicos usaba para hace unas semanas decir, va a haber un crash en abril y que terminará sucediendo, ¿no? Pues viendo cómo el gráfico de este SP500 dividido por los datos del paro al cuadrado estaba en un momento clave, esto es lo que vi, que había una resistencia y el precio se estaba moviendo ahí y ya había tocado esa resistencia. Lo había hecho, de hecho, 3 veces y la última vez era exactamente donde estábamos ahora. Y lo preocupante al ver este gráfico, que podréis ver por pantalla o en las notas del episodio, son 2 cosas. La primera es que ha tocado a una zona reciente con este crash, una zona reciente de estas resistencias que ha tocado varias veces en momentos puntuales pero importantes. Y no es para nada descabellado, os lo está diciendo un calvo, que una caída de un 10% pueda suceder, porque este gráfico aún demostraría que hay un poquito de room, un poquito de, iba a decir habitación, de espacio, para que el gráfico siga intacto y caigamos a hacer más suelo, ¿vale? Pero mientras se mantenga, se podría argumentar que el ciclo económico continúa porque si puede mantenerse ahí ese precio, como las últimas veces que tocó, entonces la implicación es que el SP500 tendría ya un mínimo oficial, es decir, el mínimo que ya hemos hecho es el mínimo, entre comillas, oficial, ¿no? Aunque, como ya alegué la semana pasada, algunos analistas están dando por hecho que esta caída del SP500 ya ha concluido, que ya hemos tocado suelo, pero personalmente no lo creo, ¿vale? No descarto para nada que aún nos queda un poquito de bajada, que quizás concordaría con mi tesis del super mechazo bajista espantapájaros de finales de abril, si sucede, que haga, si sucediera, que el SP500 toque la media móvil de 200 semanas, que hace ya mucho tiempo que no la toca, para que ya así se concluya, podríamos decir, este show. Lo que no estoy de acuerdo es que estemos ni mucho menos en un mercado bajista. Estamos en un parón, sin duda, pero creo que el tocar esa media móvil de 200 semanas del SP500 no es para nada descabellado teniendo en cuenta esto, ¿vale? Pero bueno, yo baso mi tesis más en lo que vaya a suceder en el mercado cripto, que lógicamente podríamos alegar a que está totalmente relacionado, pero a lo mejor si nos ponen un cisne negro exclusivo del mercado cripto, podríamos ver un pedazo mechazo ahí y que no afecte tanto o para nada a los mercados tradicionales, ¿vale? Aunque, como digo, se puede relacionar perfectamente, yo lo espero en el mercado cripto, que es en el que especulo yo. Ahora mismo, en el SP500 dividido por datos del empleo al cuadrado, no ha bajado tanto como en octubre de 2023 y octubre de 2022, que es cuando topaba con esta resistencia y por suerte íbamos hacia arriba, pero se acercó bastante. Y ojo, porque esto no significa necesariamente que el SP500 tenga que bajar desde aquí, porque también depende de la tasa del paro. Es decir, si la tasa del paro empieza a subir, aunque el SP500 también empieza a subir, esta métrica igualmente bajaría, porque se dividiría por un número que es mayor,
¿vale? Porque acordémonos que encima es el SP500 con los datos de empleo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora diréis, pero Pau, ¿no habías dicho que te preocupaban dos cosas? Solo nos has estado explicando una. Pues buena observación, queridos ninjas de la vida. Pues mirad, he desarrollado un indicador, también como lo llamo yo, macro técnico, para que me avisen puntos clave de este gráfico, que da tantísima información, ¿vale? Básicamente, mirando el gráfico del SP500 dividido por el empleo al cuadrado, me detecta las recesiones económicas propiamente dichas. Es decir, cuando he desarrollado este indicador, a toro pasado, lógicamente, ahora a partir de aquí veremos si es también a toro futuro, me indica justo cuándo va a haber una recesión económica. Lógicamente, pues antes de desarrollar un indicador, o más bien dicho, cuando lo estás desarrollando, tiene que haber un backtesting a toro pasado y no es a partir de aquí que entonces ya dices, hostia, me ha salido por primera vez a toro futuro. ¿Significa esto que va a funcionar? Ahora lo veremos, ¿no? Pues claro, en el gráfico podemos ver alguna que otra bajada, pero esto no significa que hay un pequeño bache en este gráfico tan raro, no significa necesariamente que vaya a terminar traduciéndose en una crisis económica propiamente dicha. Como todo gráfico, pues baja un poquito y después sube, ¿no? Entonces, con este indicador que he creado, me marca cuando hay una discrepancia, digamos, acelerada en relación con el SP500 y el empleo, ¿vale? Marcando perfectamente el punto, la crisis, antes de que ocurran, y es justo antes, ¿vale? La de los .com, la crisis financiera, la bajada de los años 90, aunque es verdad, y no es perfecto, porque, por ejemplo, el de la pandemia no lo cuenta como recesión, como crisis económica, sino que yo creo que debe considerarlo como una bajada puntual, porque la fórmula del indicador tiene que ver más con la tendencia del empleo, ¿no? Es la combinación de esto. Entonces, lo cuenta como un crash, y no como una recesión económica propiamente dicha, porque durante la pandemia podemos alegar que subió el paro en picado y dirás, hostia, esto si sube el paro es recesión, sí, pero después volvió a bajar en picado. O sea que la buena noticia es que a toro pasado lo ha detectado bien. Las malas noticias, que justo este mes de abril me está saliendo una marca de recesión, pero, ninjas de la vida, que no funda el pánico, porque hay otra buena noticia. La otra buena noticia es que aún nos queda como la mitad de abril, aún nos quedan 2 semanas para que concluya este mes. Lo digo porque la señal no es válida hasta que termine el mes, porque lógicamente la señal a lo mejor en 2 o 3 días desaparece antes de que termine el mes de abril. Por esto voy a estar pues, vigilando estos datos y al igual que dije al desarrollar el detector de Bitcoin Season y Altcoin Season, si hubiese alguna señal, como con este indicador, que algunas personas aún no lo saben, pero básicamente hace unos meses en mis flipadas, combinando datos, soñando con cosas, al final dije, hostia, este indicador me está marcando cuándo empieza la alt season oficialmente, ¿no? Pues con este otro indicador que estábamos hablando hoy, también, o el de la alt season, lo compartiré, como no, vía boletín y episodios con los miembros de Sociedad Ninja, que son las personas que, 1000 ninjas de la vida, con la tontería, que dan soporte a este podcast, en el que no voy a venderme, en el que no voy a tener patrocinadores, gracias a todos los miembros, que hace que tengamos estos debates, que compartamos un montón de información y yo, bueno, sea una de las principales fuentes de información porque los ninjas están en la misma sintonía y no me refiero necesariamente en la misma opinión. Y esto se ve muy claramente como cuando compartí el episodio ayer mismo de Adiós Bitcoin, en el que dejaba de ser bitcoiner oficialmente. Ahí en Sociedad Ninja hay personas que son bitcoiner y algunas que son muy maximalistas, ¿no? Pero sale ahí, es la gracia de tener un podcast multipotencial y no haber tenido un podcast bitcoiner, que es como unas sinergias y una nutrición de ideas porque las personas piensan distintas al ser de naturaleza multipotencial. Así que yo creo que ese sí es el mejor activo con el que pueda pensar. Pues tengo montones de alarmas puestas en este tipo de indicador. Si hay alguna cosa que salta, lo comparto con los miembros y si quieres apoyarlo de alguna manera, este proyecto, ya sabes, sociedad.ninja, la comunidad privada de este podcast. Pues es importante, lógicamente, vigilarlo porque si la tasa de desempleo se mantuviera igual y esta métrica volviera a bajar alrededor de un 10%, que ya digo que sigue habiendo espacio para que lo haga, es decir, si el SP500 bajara un 10%, suponiendo que la tasa del paro se mantuviera igual
o incluso subiera un poquito, ¿qué pasaría entonces? Pues como referencia a esto, básicamente situaría el SP500 alrededor de los 4.700 más o menos, lo que corresponde aproximadamente a esa media móvil de 200 semanas que veníamos comentando. Así que esos son los principales niveles que creo que hay que vigilar ahora mismo para el SP500 y también para Bitcoin, ¿vale? Porque, por supuesto, como he dicho antes, y no debería sorprender a nadie, la dominancia, el dominio, el BTCD, la dominancia de Bitcoin debería seguir aumentando sin importar la dirección de Bitcoin USD, porque el, llamémoslo, endurecimiento cuantitativo continúa y sabemos que no empieza una alt season, sino hay como mínimo anuncio de expansión cuantitativa por parte de la Fed. Es decir, que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de ahí, anuncie que va a imprimir más dinero. Así que es una de las cosas que también estábamos vigilando por la comunidad y comentando por aquí. Hasta entonces creo que tenemos que estar muy pendientes de si el paro de Estados Unidos va a continuar, porque recordemos algo, y es que no hay recesión económica que no vaya acompañada de malos datos de empleo, ¿vale? De lo contrario no sería una crisis. Bueno, en mi opinión ya estamos en una especie de crisis permanente desde 2008, porque aunque tengas trabajo no quiere decir que llegues a fin de mes. Pero bueno, ¿significa esto que ya estamos en una recesión? Pues no, al menos aún no. Pero si consideramos este paro a 219.000 estaba, casi al umbral de 300.000 personas registradas y va en aumento, ya podría empezar a estar preocupándonos como mínimo hasta el punto de al menos vigilar la tendencia. ¿Vale? Además, vuelvo a reiterar que ahora se está proyectando ese PIB negativo para el primer trimestre de este año por parte de la Reserva Federal de Atlanta, ¿vale? Proyectando ese PIB real negativo al menos 2,8% en el primer trimestre de 2025. Lo que significa que si se produce 2 trimestres seguidos, entonces podríamos argumentar que esto ya es una recesión, al menos oficialmente, ¿vale? Y algunos van a decir, hostia, pero también había en Estados Unidos en 2022, también tuvieron 2 trimestres seguidos en PIB negativo, ¿no? Y es una muy buena observación, queridos ninjas de la vida. Pues fijaros cómo son las cosas y cómo nos ningunean que en 2022 hubo 2 trimestres seguidos de PIB negativo, como bien estabais diciendo, lo que en teoría tendría que haber terminado en recesión, pero se ve que un año más tarde lo revisaron y tuvieron que corregirlo, ¿vale? Un año más tarde, a posteriori, porque se veía que uno de los trimestres no tenía que haber sido negativo. O sea, si hasta fallan los datos no pasa nada, ¿vale? Ellos se lo inventan. Pero si no declararon para ese entonces, porque no se sabía o no se había comprobado si era realmente un PIB negativo, si no se declaró oficialmente una recesión en 2022 por parte de la Oficina Nacional de Investigación Económica, es precisamente porque la tasa de desempleo era muy baja. En cambio, en recesiones la tasa de desempleo, el paro, se va como en parábola. Además, una buena pista de que el mercado suele tocar fondo mucho antes de que la tasa de empleo alcance su punto máximo es seguramente, como digo, esta pista que tenemos que considerar sí o sí, ¿vale? Por ejemplo, si nos fijamos en 1990, el mercado tocó fondo solo cuando la tasa del paro empezaba a subir, pero luego ese índice siguió subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, aunque bueno, al mercado no le importó y siguió rumbo alcista. Por esto es una mala estrategia basar nuestras inversiones en lo que veamos en televisión, de que se nos anuncian el fin del mundo o lo que sea, porque, bueno, uno podría pensar, bueno, si me dicen que el paro está subiendo, eso significa que la bolsa tiene que bajar, pero en realidad la historia nos demuestra que esto no es así. Vemos varias crisis económicas en las que el paro subía y el mercado también subía. O sea, que alguien estaba ganando buena pasta invirtiendo, pero de mientras en la calle la gente se estaba quedando sin trabajo. Y si miramos, por ejemplo, el mismo año, 1990, el paro empezaba a subir y el mercado bajaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, el mercado empezaba a subir, pero el paro seguía subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y qué pasó durante las .com? Pues que el paro alcanzó su punto más máximo en junio de 2003, pero el momento en el que el mercado ya había tocado fondo no era ese junio de 2003, sino que era como octubre de 2002, ¿vale? ¿Y qué pasó en la crisis financiera? Pues que el mercado había tocado fondo en marzo de 2009, pero en cambio el paro seguía subiendo. De hecho, el paro no llegó a su máximo hasta 6 meses más tarde, después de que el mercado ya hubiese tocado el bottom, el culo, ¿vale?
Así que toca seguir al acecho, ninjas de la vida, para ver si se cruzan más indicadores de estos macrotécnicos, como los que hemos comentado hoy en la reunión con los ninjas de la vida. Cada semana hacemos una reunión de mercado voy compartiendo los datos que son interesantes, y si hay algo que sea que viera que fuera alarmante, no solo lo compartiría en los chats de Discord de la comunidad, sino que mandaría un boletín o haría un episodio. Yo creo que este mes va a ser muy interesante, o bien porque voy a acertar muy bien o voy a acertar muy mal, en el sentido que estoy siendo un pesado en la sociedad ninja. Llevo ya semanas en los chats de crypto trading diciendo sí, un mechazo va a haber, ya veremos, a ver cómo termina el mes, pero yo sigo convencido, por algo estoy basando mi estrategia en esto. Como siempre, si quieres dar soporte a este proyecto y unirte a 1000 ninjas de la vida con las mismas inquietudes, no dudes en apuntarte a Sociedad Ninja. Este es el último año que aceptamos miembros en la comunidad, nuevos accesos, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.